Grabar. Bien, bueno, bienvenido nuevamente, un nuevo Shiur. Esta vez estamos en el capítulo 5, que es el que vamos a leer este Shabbat, si Dios quiere, del Pirkei Avot, Mishnah 2. Vamos a comenzar, vamos a tratar de hacerlo ágil y concreto. Tenemos acá la Mishnah 2 del Pirkei Avot. El capítulo 5 del Pirkei Avot comenzó la semana pasada, la última vez que hablamos, sobre 10 dichos con los cuales fue creado el mundo. ¿Qué nos enseña esto? Que podía haberlo dicho con un solo dicho, y lo dijo en 10 para cobrarse de los malvados, de que destruyen el mundo, y para darle recompensa a los justos. Y se acuerdan, no sé si se acuerdan que habíamos hablado que si Dios creaba el mundo con un solo dicho, no podría haber diversidad. Por lo tanto, lo creó en 10 dichos para el concepto de que las 10 declaraciones puedan dar lugar a uno al libre albedrío, a elegir entre el bien y el mal, y de esa manera las personas obraron y se acomodaron según su categoría. Y después explicamos también otras cosas sobre el concepto de haber dividido el mundo en 10 declaraciones para haberlo formado. ¿Sí? También hablamos del concepto del que con el habla Dios creó el mundo. Vamos a la segunda Mishnah, que también tiene que ver con el número 10, y de acá en adelante la 3 y la 4 también empiezan hablando del número 10. 10 cosas que pasaron, 10 milagros sucedieron en el Beit HaMikdash, 10 milagros le pasaron a Abraham Avinu, 10 milagros, 10 pruebas pasó a Abraham Avinu, 10 cosas fueron creadas la víspera de Shabbat, 10 cosas vemos en un hombre, hay 7 cosas en un hombre sabio, o sea que tiene una numeración importante. Entonces vamos a hablar algo muy interesante en primer lugar para explicar un concepto que me parece fundamental. No quiero entrar en un pensamiento científico, no quiero entrar en un pensamiento de debate, pero es un pensamiento importante para entender el funcionamiento de la Torá. La Torá nos plantea, y nosotros cada Rosh Hashanah celebramos un año nuevo. Y nosotros celebramos ese año nuevo, decimos, tenemos 5.780 años. Entonces surgen preguntas y uno dice, ¿cómo puede ser si yo hablé con un arqueólogo y me dijo que el mundo tiene tanto tiempo, etcétera? Pero hay algo que es, uno no puede ir al tiempo atrás y uno aprende de la historia, ¿sí? La historia en la Torá, como está relatada, hay varios puntos a tener en cuenta, a tener en consideración. Uno de ellos es que el mundo, si es creado de la nada absolutamente, no se puede calcular el tiempo que tiene. O sea, ¿por qué? Porque no se creó una semilla y después esa semilla evolucionó en un árbol. El mundo se creó hecho y completo. Entonces, es como que vos veas a un adulto y vos digas, ese adulto tiene 40 años. Claro, yo puedo asegurar que tiene 40 años. Pero si fue porque uno hace la lógica que ese adulto primero era un infante, era un bebé, y obviamente que tiene un abuelo, o que tiene un padre, pero si ese adulto fuera creado, no sé, un modelo de robot, que lo crean a partir de hoy, y dicen, no, la fecha de creación de este humano es hoy. ¿Y qué edad tiene? Hoy. Es un ejemplo muy sencillo, digamos, muy burdo lo que estoy tratando de decir, pero no podemos calcularlo de la misma manera. Pero hay otro punto que es fundamental, que es la cadena interminable, la cadena. Se habla siempre del eslabón perdido, ¿no? Como que falta un eslabón en la evolución, pero por lo menos en el relato de la Torá es algo muy fuerte a tener en cuenta, que no hay ningún eslabón perdido. En el relato del Génesis dice, Dios creó a Adán y a Eva, a Javá, y ellos tuvieron 3 hijos. Tuvieron a Caín, a Hebel y a Shet, y después Shet tuvo un hijo que se llamaba Enosh, y después Enosh tuvo un hijo que se llamaba Kenán, que es de la tierra de Kenán. Y después Kenán tuvo un hijo que se llamaba Mahalalel, y Mahalalel tuvo un hijo que se llamaba Yered, y Yered tuvo un hijo que se llamaba Hanoch,
y Hanoch tuvo un hijo que se llamaba Matusalem, que fue más viejo que Matusalem, o fue igual de viejo que Matusalem, 970 años, según el relato de la Torá. Matusalem tuvo un hijo que se llamaba Lemech, y Lemech tuvo un hijo que se llamaba Noach. 10 generaciones desde Adán hasta Noach. Entonces, más allá del debate filosófico o científico, hay una cuestión familiar de genealogía como argumento muy fuerte. O sea, por ejemplo, yo soy de apellido Levi, mi familia es de Levi. O sea, que tengo una tradición que, de hecho, en años son más de 2.500 años, que mi antepasado era Levi, y los Cohen también tienen una relación con aquel persona de las 12 tribus que era un levita, y por lo tanto, yo sé que en ese caso su padre era Jacob, y su padre era Isaac, y su padre era Abraham, y su padre era Terach, y su padre era Nahor, y así voy 20 generaciones para atrás, y tengo la genealogía completa desde Adán. Hay diferentes maneras en el cómo calcular esto, pero lo que quiero decir es que es muy fuerte considerarlo de esa manera. Otro punto importante para tener en cuenta en este punto, sí, o sea, el otro día hablé con una persona, una mujer, me dice, tengo 11 generaciones para arriba la genealogía armada. Conozco personas que van incluso más arriba, y conozco personas que pueden hacer la línea, el árbol genealógico hasta el rey David, porque hay transmisión de generación en generación. Pero tienen con nombre y apellido en un libro de lo que se llama Sefer Ayihusim, un libro de, ¿cómo se diría?, alcurnia. Me parece muy interesante este concepto de decir cómo se formaba una generación, y por eso la Torá, a pesar de que no es un libro de historia, y no podemos considerarlo un libro de historia, sino que la Torá es un libro de enseñanza, siempre nos da indicios para poder armar el contexto histórico. Por ejemplo, nos dice, y Abraham nació a tal y tal año y tuvo tal hijo y después murió. Y a través de sumar toda esa suma de años, de generaciones, podemos ir sumando las fechas. Es posible hacerlo con el mero texto de la Torá, por lo menos hasta la finalización de la Torá, o más adelante. Entonces es un concepto interesante, diría, en un pensamiento moderno poco difícil de tener en cuenta, pero al fin y al cabo, esa cadena ininterrumpida es algo fuerte. Incluso había varios sabios en la época sería la Hakirá, o en el primer milenio, que traían, no me acuerdo si era el rabino Bejaye o el Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, un rabino de Barcelona, que él traía este argumento para traer prueba de la existencia de la Torá, o prueba de la existencia de Dios. Y él traía un concepto muy interesante, que es el siguiente: no hay, ni hubo, ni habrá otra religión que declare que su inicio fue global y público para todo un grupo de personas, juntas, en vivo y en directo, y multitudinariamente, y en una presentación ineludible, en un relato de una presentación con fuegos artificiales, que no eran artificiales, en ese caso eran fuego y montaña llena de humo y una voz que salía y todos escucharon la voz. Siempre fueron iluminaciones individuales. Siempre fueron una persona que el profeta se durmió y se despertó con un sueño y le compartió ese sueño a un discípulo, a un amigo, y transmitió esa enseñanza que soñó en soledad. Una experiencia religiosa individual. Él puede decir, yo tengo la profecía de lo que me pasó y yo el futuro viene así, de esa manera o de la otra. Y así forma una nueva religión.
desde, no sé, los mormones o diferentes épocas, siempre hubo un iluminado que él dijo, yo soñé con la presencia divina y esto es lo que tengo para decir. El judaísmo dijo, no, Moshe Rabbeinu, vos podés ser quien seas, pero no creemos en Moshe, que era un iluminado y vino y compartió toda su sabiduría o su experiencia. Él dijo, vamos a presentarnos todos juntos, vamos a prepararnos, y yo le digo lo que va a pasar de acá en adelante. En 49 días vamos a recibir, vamos a juntarnos todos en la montaña. Y Dios se presentó y habló a cada uno 10 mandamientos. ¿Por qué es una prueba tan fuerte? Porque una mentira no se lo puede, yo se lo puedo decir a una persona, o un relato inventado, ficticio. ¿Vieron las fake news? Ahora está de moda, está muy presente el concepto de las noticias falsas. Viene uno, hace un diseño y pone en tal y tal lugar robaron tal y tal cosa. Bueno, y la gente va y la comparte. Pero después viene otro y dice, no, tenés que chequear esto, y la realidad es otra. Entonces se te cae el argumento. Me pasó esta semana una noticia que habían presentado y yo me puse a investigar porque me sonaba muy raro que sea real y descubrí que no era como la presentaba la noticia y le dije a mi amigo que me mandó el texto, le dije, mira, es una noticia falsa porque esto y esto y esto, y me dijo, tenés razón, no lo había visto así, no me puse a investigar tanto. Bueno, gracias. Pueden haber argumentos, puede durar un tiempo, puede confundir a mucha gente, pero vos podés buscar y encontrar, decir, mira, no me podés decir que esto es blanco cuando esto es negro. Entonces, ¿cómo puedo yo generar un relato en el que digo, 3 millones de personas estábamos juntos y tuvimos todos juntos la visión presente de la entrega de la Torá? Uno de esos 3 se tiene que dar vuelta y decir, muchacho, es mentira, no puede ser. Uno de esos 3 le tiene que decir a su hijo, mirá, nos pusimos de acuerdo a los 3 millones para decir, pero en realidad no pasó. Si es un relato en primera persona que uno dice, yo tuve un sueño milagroso, misterioso, que Dios me habló al oído y me dijo, ve y camina y toma el vino, o no sé, o toma un jugo de naranja, y eso es lo que tenemos que hacer ahora, es una persona que tuvo una experiencia y la puede compartir. Pero él no puede ir y decir, éramos 1 millón de personas y lo vimos todos juntos. ¿Por qué no? Porque uno de esos 999.000 va a decirles mentira, ¿no? ¿Dónde está? Y esa persona tiene hijos al mismo tiempo. Entonces, si no es él, los hijos lo van a desmentir. En la Torá se entregó la Torá por primera, única vez a toda una nación en simultáneo. Una presentación en simultáneo. Y en la historia, le pregunto a los historiadores que me digan, no hubo algo así. Nunca más sucedió algo así. Que venga, estamos hablando de una gran cantidad de personas. La Torá tiene como presentación o como conteo en un censo 600.000 hombres de 20 a 60 años. Así que si hacemos el cálculo demográfico, habían personas mayores y menores y el 50% falta que son mujeres en un promedio de nacimiento. Entonces era un pueblo entero. Y uno de esos del pueblo va a decir, mirá, no es así como lo están contando. Entonces es un argumento muy poderoso para decirte esto tiene algo de verdad. Nosotros no vamos buscando ese camino porque uno busca también la manera de conectarse con la Torá, no solamente por un eje, porque es algo fáctico o porque es algo con pruebas, sino que uno tiene que buscar su conexión emocional y su conexión, su vínculo individual. Pero lo traigo a colación a este concepto del eslabón histórico que nunca se rompió esa cadena. Jamás se rompió la cadena y uno dice, mirá, hubo un espacio negro que no tengo acá el dato y después seguimos adelante. O empezamos a contar el relato a partir de acá en adelante. No, nosotros decimos, Adán tuvo estas generaciones, tenemos los nombres, los apellidos, dónde vivieron, qué pasó, y después de Noah hasta Abraham, también tenemos la genealogía, tenemos las 10 generaciones, y de Abraham en adelante, obviamente que más todavía, porque ya la Torá, como dijimos, no es un libro de historia, es un libro de enseñanzas de vida, y le dedica mucho más tiempo a enseñar de qué fue de la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, de sus hijos, de sus nietos,
de sus bisnietos y de toda la generación que salió de Egipto, y así sucesivamente, y continúa con el Tanaj, y continúa con la Mishnah, y continúa con... De hecho, Maimónides, en su libro de Alajá, él trae exactamente la cadena que va desde Moshe hasta él, hasta Maimónides, hace 1000 años. Y de Maimónides hacia acá, tenemos también los datos de cada líder de cada generación que había, y obviamente que ya no hay una duda que no se rompió la cadena desde Maimónides hasta la fecha, porque hay suficiente prueba histórica al respecto. Pero bueno, este es un primer punto para tomar una conciencia. Pero la Mishnah no se dedica a esto, sino que nos dice que hubieron 10 generaciones de Adán hasta Noah, y nosotros sabemos que el mundo de alguna manera tiene una parte de prueba y error. Porque Dios creó al hombre y el hombre, en vez de buscar a Dios, buscó cualquier otra cosa menos a Dios. Ya en las primeras generaciones se cuenta que incluso la tercera generación desde la creación del mundo de Nosh ya comenzaron con idolatría. Empezaron a servir ídolos, empezaron a servir al sol, a la luna. Y uno dice, ¿cómo puede ser si estaban tan fresquitos, recién creados? Pero bueno, acá hay el efecto teléfono roto. ¿Por qué? Porque la primera generación decía, bueno, Dios creó el mundo, pero también creó al sol. Entonces, si creó al sol, tenemos que dar las gracias a Dios y al sol también. Entonces, le hagamos un templo al sol para agradecerle a Dios a través por haber puesto al sol. Pero hubo una segunda generación que no le llegó la información completa. Entonces, él decía, no sé qué hacía mi papá, pero se iba todos los viernes al templo del sol a rezar. Yo no iba porque yo me quedaba con los amigos jugando, pero ahora que soy más grande, voy a ir también. Entonces se perdió la transmisión de que servían a Dios por haber puesto al sol. Entonces decía, no, yo sirvo al sol. Y se rompió la línea y empezó a servir solamente al sol. Además que era más fácil y menos exigente, porque uno decía, este es mi Dios, esta es mi cosa, y no me pide nada, y solamente que me bendiga la cosecha y que bendiga mi buen pasar, y chao, se terminó. Entonces comenzó la idolatría, pero comenzaron también otros problemas en el cual la materia común era el robo, la propiedad ajena. Se cuenta incluso en el Midrash que esas generaciones, como nosotros lo vimos también en la Sefirot, la primera de las 7 Sefirot es Gesed, es bondad. Entonces el primer milenio era abundancia, era generosidad. Entonces dicen que plantaban y crecían, que no tenían que trabajar la tierra, que eran muy longevos, no había enfermedades, no había cuarentenas, eran todos gente que vivía 900 años, todos fuertes, todos guerreros, todos personas muy poderosas, y claramente tenían 6 mandamientos con Adán, había 6 mandamientos con Adán. Por lo tanto, incluso eran veganos, si no me equivoco, porque no tenían permitido comer animales. Hasta Noah, que ahí cuando le permitieron comer animales, le prohibieron comer de un animal vivo para que no sufra. Es el séptimo mandamiento. En realidad, las 7 mitzvot de Noah son 6 de Adán, y después a Noah le sumó la séptima, no le dieron las 7 a Noah. Eran 6 para Adán, para la humanidad, y como Noah se empezó con el sacrificio del primer animal a permitírsele refinar, quiere decir elevar también el alimento animal, pero le dijo con ciertas condiciones que el animal no sufra y no te comas la pata de un animal cuando todavía ese animal va a seguir en vida. Es una gran crueldad y es una gran maldad. Por lo tanto, son las 7 mitzvot universales de Noah. Pero entonces tenían solamente 6 mitzvot para cumplir. Una de ellas era no robarás, la otra no matarás. Pero les entró por un oído, les salió por el otro. No estés con la mujer del otro, o sea, que no haya por lo menos promiscuidad, y había una promiscuidad terrible. Y esas 10 generaciones vivían de fiesta en fiesta y con una vida muy licenciosa, olvidándose de su origen, olvidándose de Dios, olvidándose de todo. Y en un momento, ahora nosotros ya no sé si lo vimos acá en estos cursos, pero no hay que entender la historia del diluvio solamente como una cuestión de que, porque nos genera una gran pregunta, ¿acaso Hashem se equivocó cuando llegó el diluvio y dijo, uy, me
me arrepiento del hombre que hice, porque esas son las palabras en contexto que dice, voy a empezar todo de nuevo, y le dice Noaj, a partir de vos me hallaste gracia frente a mis ojos. Noaj, dado vuelta, la palabra Noaj es gen, que es gracia, o sea, una persona que era agradable. Dice, Matzata gen, es encontrado, también la palabra Noaj es la palabra najes, placentero, algo que da placer, y dijo, y también viene la palabra kini hamti, por cuanto que me has consolado por la humanidad. Pero hay varias maneras de entender esto. Algunas también dicen que el mundo fue creado en un estado de brutalidad mayor y fue refinándose con el paso de los años, que eso también lo vemos. Obviamente que hoy en día somos más refinados, obviamente que tenemos el alma animal bien atento, bien despierto. No vamos a hablar tan bien de nuestra generación porque no estamos tan bien, pero somos más refinados, incluso a nivel ejercicio físico, a nivel fuerza, a nivel accesibilidad a higiene, a salud y a tantas otras cosas. Obviamente que estamos, comparando 100 años a hoy, estamos mucho más avanzados. Ahí me acuerdo, había una encuesta que decía, ¿qué preferís ser? ¿Un hombre de clase media en 2020 o un príncipe en la Edad Media? Y te ponía a comparar qué tenía uno y qué tenía el otro. Hoy en día cualquier persona de la Edad Media tiene acceso a un inodoro, a comida del supermercado, a leche pasteurizada, a doctores que más o menos le van a solucionar los problemas. Y una persona, por más que seas el príncipe y nazcas en el, no sé, el Palacio de Versalles, no sé dónde, en un lugar muy aristocrático, vivían con ratas, vivían en un estado de falta de higiene, los médicos venían y le tiraban un poco de agua porque no sabían qué hacer. Y una epidemia en la época de antes, hace 200 años, barrió con la mitad de Europa. Y hoy en día, a pesar de la pandemia que estamos pasando, los números son inferiores. Y tenemos tal vez una mayor conciencia de cuidarnos y tenemos un acceso científico a la información más grande. Y obviamente manejamos un auto y tenemos un cierto confort. No se puede comparar. O sea, ha evolucionado a nivel científico, pero también a nivel espiritual, de alguna manera, por más que las generaciones anteriores eran superiores, porque nosotros decimos, en el judaísmo no se dice que fuimos mejorando al 100%, sino decimos, no, en realidad las primeras generaciones eran gigantes y nosotros somos frente a ellos más pequeños. Sí, somos más pequeños, no nos podemos comparar con Abraham, ni con Moshe, ni con los sabios del Talmud, ni con Rabbi Akiva, ni con Rabban Gamliel, pero tenemos lo nuestro, que quiere decir, tenemos el acceso a esa información acumulada. Con menor talento, tenemos acceso a más información, a mejor, y el mundo también a un mayor refinamiento. Entonces, lo que hizo el diluvio fue refinar el mundo. Por eso uno de los símbolos del diluvio, que es el arco iris. Una vez estudié una sijá del Rebbe que dice, ¿por qué el arco iris? Porque la luz antes era bruta y no se fragmentaba. Lo que hace el arco iris es que el prisma de la luz se divide en colores. Antes las nubes eran más gruesas y la luz pasaba en un monocromático. No sé bien el concepto, no sé el concepto científico, pero la idea es que se refinó el mundo después del diluvio. Después de esa mikve, o sea, después de sumergir el mundo entero en agua, hizo que el mundo siguiente sea más refinado. Incluso, a partir de Noah ya la gente vivía 100 años, 120 años. Era menos fuerte la materia y más cercano al espíritu. Que todo el proceso largo, desde la creación hasta el día de hoy, en los 6 milenios subsiguientes, que cada milenio estaba asignado también por su sefirá, era un refinamiento de poder fusionar materia y espíritu. Y obviamente que hoy en día, por más que podemos quejarnos de la espiritualidad de la gente, estemos conectados virtualmente, cada persona en un lugar del mundo, y podamos tener acceso a estudio de Torah, claramente estamos manejando mejor el concepto de fusión de espacio, espíritu, materia. Estamos evolucionando, miren, estamos viéndonos la cara, cada uno está en otro lugar y tenemos acceso a estudio.
Cuando uno habla, por ejemplo, de lo que va a ser cuando venga Mashiach, y uno dice, Mashiach le va a hablar al mundo entero, si uno lo decía eso hace 40 años, dicen, ¿cómo iba a ser? ¿Va a levantar el teléfono? ¿Todos lo van a ver? ¿Cómo lo van a ver? Tiene que ser un video grabado y cómo se va a difundir. Y hoy en día, el momento que Mashiach decida venir, prende un Zoom, le da la clave de acceso a toda la humanidad y tenemos 7.000 millones de personas conectadas viendo simultáneamente en vivo el mismo video. La información, ahora, ¿cuánto ocupa la información? Me acuerdo hace un tiempo cuando las primeras computadoras tenían disquete, y creo que, no sé, creo que tenían 10 megabytes, no sé, 10 kilobytes, no sé cuánto podía entrar en un floppy disk, en un pequeño disco. Y hoy en día, cualquier celular, sin ser de alta gama, puede tener, no sé, 100 gigas, que es una cantidad de información, de texto. Y así también en cada cosa tenemos acceso a la Torá incluso, de una manera mucho más cercana. Entonces, 10 generaciones desde Adán hasta Noah. Esto nos muestra cuán grandiosa es la paciencia de Hashem. ¿Por qué? Porque él dejó pasar 10 generaciones. Y me pareció algo interesante para plantear también, que trae el rabino Twersky, sobre esto de las 10 generaciones, y que es lo siguiente: Dios es paciente. Dios le da chance a cada uno que haga teshuvá. Siempre podés hacer teshuvá, siempre podés volver, siempre podés arrepentirte, siempre podés encontrar el camino de vuelta. Pero hay una diferencia. Cuando hacemos regla lo que está mal, cuando lo convertimos en la regla, cuando lo convertimos en, como no podemos luchar contra esto, tenemos que permitirlo. Y ese es un problema. Porque si uno tiene valores, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, a nivel eutanasia u otras cosas, si uno, o a nivel de permitirla, uno dice, si hacemos la droga ilegal, entonces tenemos un problema, pero si la permitimos, entonces vamos a, como no podemos luchar contra eso, la vamos a permitir. Pero ya en ese momento la estás validando, le estás dando valor legal, y ese es un problema. Entonces, las 10 generaciones, de alguna manera dicen, todas pecaban, todas estaban equivocadas, erradas, pero Dios decía, soy paciente, le voy a dar chance de que vuelvan, de que se arrepientan, de que mejoren. El problema es cuando eso ya se convertía en la regla, se convertía en lo común, lo aceptado. Esa nueva realidad era problemática. Segundo punto, bueno, este fue un proceso que llevó 10 generaciones hasta que llegó Noah. Entonces, lo primero que nos enseña las 10 generaciones es la paciencia que tuvo Hashem. Cada generación lo encolerizó más, o sea, lo provocaba más, pero él esperó 10 generaciones hasta que finalmente trajo las aguas del diluvio sobre ellos. Hubo 10 generaciones de Noah a Abraham, de vuelta se repitió la historia. Hay algo interesante también para entender la diferencia entre las 10 generaciones hasta Noah y las 10 generaciones hasta después de Noah, que podemos también representarla con cuál fue la generación de la época de Abraham, la tierra de Sodom y Amorá, Sodoma y Gomorra. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia central entre el problema de Sodom y Amorá, Sodoma y Gomorra, con la época del diluvio? Entonces decimos, en el diluvio todos robaban. Todo lo ajeno venía uno y lo usurpaba, se lo llevaba, lo usaba, no había propiedad privada, básicamente. El más fuerte, había una anarquía total, que venía el más fuerte y le sacaba al más débil. Y también no había ninguna institución, por ejemplo, del matrimonio, cada uno estaba todos con todos, así se cuenta. Y también el asesinato incluso no estaba penado, sino que había una libertad extrema en cuanto a lo que refería a los derechos, vamos a decir, individuales. Por eso el robo era el símbolo de esa propiedad. Incluso dentro del robo en la ley judía hay varios tipos de robo. Tenemos un ganev, que es uno que roba a escondidas.
Tenemos un gazlán, uno que roba a mano armada. Tenemos también un, ¿cómo se dice? Hay hay un ganado, un gazlán, que son los dos tipos de ladrones, y hay un tercer tipo que se llama el hamsan. Hamsan es una persona que roba y te paga. Es como que viene y dice, mira, yo quiero este auto, me lo llevo y te dejo la plata ahí. O me gustó mucho tu reloj. Me lo llevé, hago justicia por mano propia, e incluso te dejo plata por eso que me llevé. Como que te lo pago. Y uno diría, ¿cuál de estos tres es el peor? ¿El ladrón furtivo? ¿El ladrón a mano armada? ¿O este que viene y toma un ítem, toma algo de una persona por la fuerza, forzadamente, y después le da el valor del dinero? Y uno diría, bueno, el mejorcito de los tres es aquel que toma la fuerza y le deja algo del dinero, pero en realidad tiene algunos problemas. El primer punto es que no va a tener remordimiento, va a decir, no, si yo le pagué, si yo le dejé plata por eso, ¿por qué tengo que hacerte yuba por eso? Yo le pagué. Él ve ese acto de tomar lo ajeno, y por eso la palabra es jamás. En hebreo la Torá dice, Batimalea Aretz jamás, la tierra se llenó de este tipo de actitud, de este tipo de manera de comportarse. Y entonces, no había manera de hacerte yuba porque uno dice, si yo le pagué, o sea, si yo lo compensé por lo que le llevé. Pero el problema con esto es que, primero que todo, acá hay violencia. Lo tomaste a la fuerza, lo tomaste sin permiso, pisaste el derecho ajeno. Segundo punto es que vos le pagaste lo que vos pensabas que querías pagarle y no lo que el otro quería. Entonces es un problema muy grave, y que tiene en raíz, toda la raíz de estas primeras 10 generaciones era justamente la falta de límites. Tiene que ver con la tendencia esta de Gesed. Cuando hay demasiado Gesed, faltan límites. Cuando hay demasiada bondad, un padre que no le dice a su hijo nada malo, nada de lo que está haciendo está malo, termina haciéndole daño, porque ese hijo no va a tener ningún tipo de limitación, ningún tipo de disciplina en la vida, y va a andar a los tumbos, y después cuando se haga grande y no pueda tomar ninguna responsabilidad, le va a decir, lo va a recriminar a los padres, ¿por qué nunca me dijiste que no? ¿Por qué nunca me dijiste que está mal hacer ciertas cosas y que está bien hacer ciertas cosas? Y ese era el símbolo de esas primeras 10 generaciones. La falta de límites. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío, vamos todo. Viene la segunda década, las segundas 10 generaciones, las segundas 10 generaciones, y terminan con la Sodom y Amorá. ¿Cuál era el problema de Sodom y Amorá? Lo contrario, el exceso de leyes, el exceso de individualismo, el exceso de... Los jueces de Sodom decían, cualquier individuo que aparezca forastero en nuestra ciudad, nadie le puede dar lugar para dormir, nadie lo puede invitar a la casa, nadie le puede dar caridad, nadie le puede dar dinero. Está dicho sobre los jueces de Sodom, hay un midrash que trae cómo juzgaban, que venía una persona y decía, esta persona me hizo así, y los jueces siempre juzgaban a favor del victimario y no de la víctima. E incluso vemos la historia de Lot, el sobrino de Abraham, que él trajo invitados y por poco los linchan, y le pidieron a Lot que les entregue los invitados porque los querían matar, los querían abusar de ellos. El problema ahí es el exceso de leyes. Hay una Mishnah muy linda que dice, del Pirkei Avot también, que la vamos a ver más adelante, que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. ¿Sí? Habla sobre todas las propiedades. Entonces dice, el que dice lo mío es mío y lo tuyo es mío, es una mala persona. El que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo es un hasid, es un hombre que da todo lo que tiene y al otro le permite tener.
El que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío es un tonto, es un loco. Que eso era un poco las primeras 10 generaciones. Pero el que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, esta es una medida intermedia. Zumi Dabe y Noniteto es una medida intermedia. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Yo tengo mi autito, mi casita. Y ahí dice, Beyesh Ombrim, algunos dicen, hay quienes dicen, Zumi Dat Sdom. Esta es la calidad, la cualidad de la tierra de Sdom, de Sodoma. Ahora, nos choca esta pregunta, obviamente salta a la luz la pregunta. ¿Cómo puede ser? Decimos, esta es una medida intermedia, mediana, normal, y algunos dicen, esta es una medida de Sdom. Sdom era la peor experiencia histórica y social, la tierra de Sdom. Dice así, cuando uno dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, está bien, pero uno se permite, bueno, el otro necesita una mano, lo voy a ayudar, bueno, el otro necesita un favor, se lo voy a hacer. No es una regla, pero cuando esto se convierte en un yesh ombrim, yesh ombrim quiere decir, hay quienes dicen es la regla, como dijimos antes, cuando uno hace algo malo, pero no lo justifica, dice, sé que me equivoqué, alguna vez voy a arrepentirme, está bien. Pero cuando vos decís, no, no, hay que legalizar la maldad, eso ya es un problema. Eso es legalizar, hacer una justicia que esté basada en lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y no hay chance, o sea, no hay perdón, no hay justicia, no hay compartir, no te puedo invitar a mi casa, no te puedo ni siquiera un granito de sal. Por eso la castigaron a la esposa de Lot, que se convirtió en sal. Ahora, es interesante también que las primeras 10 generaciones el castigo fue con agua. Agua representa la bondad. Tanta bondad que inundó y ahogó todo. La segunda fue fuego y azufre. El fuego y azufre representa la Geburá. El rigor, tanto rigor, hace que todo se consuma con el fuego y con el azufre y que nada pueda crecer. Por eso la tierra de Sodom y Amorá se convirtió en tierra yerma, en tierra infértil. Ahora, volviendo al punto de alguna manera también creo que se puede entender estas dos grandes tendencias en un sentido político, en un sentido actual, en el cual, por un lado, cómo respetar la propiedad privada, que tiene que haber un derecho individual, por el otro lado, tiene que haber un derecho solidario y una solidaridad y una sociedad que se preocupa por el que menos tiene, pero ninguno de los dos extremos conducen a ningún lugar positivo. Si todo lo que uno tiene es propiedad ajena, entonces es un problema. Si todo lo que uno tiene es propiedad solamente privada, individual, también es un problema. Tiene que haber un equilibrio, un solidarismo, una presencia solidaria que uno pueda y quiera y se le permita y se le dé lugar para que él pueda voluntariamente ayudar. Por eso, tanta importancia en la tzedaká. Ahora, volviendo, vamos a terminar la Mishnah. 10 generaciones desde Noah hasta Abraham, para avisar cuán bondadoso fue de él, que todas las generaciones venían y enojaban hasta que vino Abraham y recibió el mérito de todos. O sea que Abraham levantó todo ese crédito acumulado y se lo llevó. Hay una explicación que dice que incluso lo transformó a través de Abraham. Por eso también es interesante, un punto que podemos aprender, como vemos acá abajo en Lecciones Vivientes, no dejarse llevar por la presión. A veces una persona dice, bueno, pero todo el mundo lo hace. ¿Qué querés, que vaya contra todo el mundo? ¿Qué querés, que sea el distinto? Sí, quiero que seas el distinto. Quiero que si todos hacen una cosa, vos tengas fuerza y digas, no, no, yo voy a hacer lo contrario. Estos eran dos distintos, Abraham y Noah, que aunque todo el mundo se le reía y Noah estaba construyendo el arca y todos le decían, es ridículo lo que estás haciendo, o Abraham se enfrentó a la idolatría de la época y frente al rey Nimrod y su propio padre, y todo el mundo estaba del otro lado. Por eso ser hebreo, ibrí, significa estar del otro lado, porque todo el mundo puede estar de un lado, pero vos estás del otro lado. Eberanar, cruzando el río, cruzando el charco,
Eso es hebreo. Hebreo es el que cruza el charco y dice, no importa lo que el otro diga, lo que el mundo diga, lo que todos digan. Yo tengo una convicción firme, me voy a mantener en eso. Una gran enseñanza de estas 10 generaciones, de estos dos grandes, Abraham y Noah. Es interesante también que Noah no se llevó el mérito de sus generaciones. ¿Por qué? Porque no rezó lo suficiente por ellos. Noah se metió en el arca y se quiso salvar a sí mismo. Abraham pidió por Sodoma y Amorá. Trató de convencer a Hashem y dijo, busquemos un tzadik, busquemos un justo. Rezó, se preocupó por su generación. Se preocupó por difundir la palabra de Hashem a todo el mundo y lo logró porque hubieron cientos de miles de personas que lo siguieron. Abraham levantó el mérito porque tenía justamente otra actitud. Ahora, otra de las cosas, bien, vemos la paciencia que tiene Hashem, vemos que el número 10, también como vimos con las 10 sefirot, que es un ciclo, son 10 generaciones, es un significativo en la Torá. Hay 10 niveles de santidad, 10 niveles de impureza, hay 10 mandamientos, hay 10 dichos con los que Dios creó el mundo. El 10 representa también en los números decimales, el 10 es un ciclo. Después de decimal pasamos a decena. En ese sistema es algo completo. Entonces, vamos a esperar hasta completar el ciclo a ver si alguno cambia. Por eso 10 generaciones. Bien, de alguna manera las generaciones que dijimos de Abraham lograron también generar algo de recompensa y por eso la pudo llevar. Así que algunas enseñanzas que tuvimos de esta Mishnah. Creo que estamos en tiempo. Si alguno quiere hacer una pregunta o compartir algo de lo que hablamos. Adelante, Lucy. Noah era un cobarde porque hizo todo para él, se encerró y se salvó él con su familia y con los animales. De alguna manera, hay, ¿cómo se dice? Hay debate al respecto. Algunos dicen que sí lo intentó, pero que nadie lo escuchó y que por eso él se tomó su tiempo para construir el arca y no se apuró a hacerlo. Pero no había ninguno. Pero lo hizo para él. No fue, él trató de convencer al resto y le fue avisando que se venía el diluvio, pero nadie lo escuchó. 120 años tardó, sí, pero ¿no? igualmente, no es, como decir, de los más destacados tzadikim, como por ejemplo a nivel de Abraham, justamente ese es el reproche hacia Noah, que no hizo lo suficiente por su generación. Bueno, pero la Torá lo trata de justo. Creo que es al único que lo trata de justo, ¿o no? Sí, correcto, pero justamente en el Talmud hay una discusión. Algunos dicen era justo en su generación, pero si él hubiera estado en la generación de Abraham no hubiera sido nada. Y otro dice, no, era justo. No estamos diciendo que no era justo y nosotros no somos quienes para juzgar a un justo, justamente, pero la propia Torá y el propio Talmud, y hay varias sijot del Rebbe al respecto, que explican cuán grave es cuando una persona vive para sí misma. Y lo toman, claro. Un ejemplo que trae, dice, es un tzadik en un tapado de bisón. ¿Qué quiere decir? Si hace frío, hay dos maneras de combatir el frío. Una es armar una fogata, invitar a los amigos que se acerquen al fogón y que con eso no va a ir el frío. La otra es ir a Colombia, comprarse una campera de pluma, comprarse un tapado de bisón bien abrigado y dice, yo frío no tengo. El resto se está muriendo de frío, bueno, no es problema mío. Entonces lo llaman a Noah como un hasid en un tapado de bisón. O sea, él se preocupa por sí mismo, pero no para calentar a los demás. Para calentar a los demás hay que armar una fogatita, hay que compartir el calor, la energía. Bien. Compartir lo que uno tiene. Así es. Pero la gente no se le burlaba cuando lo veía construir el arca. Claro que se le burlaba. Bueno, pero por eso digo, no lo vamos a jugar con nuestros ojos, porque nosotros obviamente somos inferiores a Noah.
pero el mensaje global que nos da es decir, no podés mirar tu ombligo nada más, por más que lo intentó, y eso también, valga la Torá lo explica como que fue un proceso de que el hombre pueda pensar en el otro. Noah estaba en el inicio de esa. O sea, Abraham vino después de Noah. ¿Vieron cuando uno dice, algo habremos aprendido en estas 10 generaciones? Algo habremos aprendido desde Abraham, desde Noah hasta Abraham. Y después de Abraham a Moshe también aprendió algo, porque Moshe no solamente que pidió por su generación, sino que tuvo éxito de salvar a su generación. Cuando fue el becerro de oro, Moshe se puso tan férreo, tan firme en decir, si no perdonás a esta generación, borrame del libro, que Dios perdonó a esa generación completa y les permitió seguir al pueblo judío ahí, porque Hashem le había propuesto, le dijo, Hashem le propuso, está escrito literal en la Torá, me cansé de, yo voy a hacer una nueva generación a partir de vos, Moshe, que sean tus hijos, tus descendientes, un nuevo Noah. Y Moshe dijo, no, yo soy el líder de esta generación, y yo me juego el todo por esta generación, y si no, borrame a mí del libro de la Torá, y rompió las tablas de las Lujot para romper el convenio, y salvó al pueblo. O sea, pero ¿qué es? Un aprendizaje, la evolucionó el líder. El líder fue convirtiéndose, por eso Moshe fue el máximo líder. Que incluso Abraham pidió por su por Sedom y Amorá, pero en un momento se dio por vencido y dijo, bueno, ya está, no puedo, no encuentro más argumentos, me voy. ¿Sí? Es interesante el paralelismo que hay entre Noah y Moshe, ¿no? ¿En el punto de qué? Y bueno, que los dos están relacionados con el agua, por ejemplo. Sí. De que Hashem dice de que, bueno, voy a destruir esto, como usted dijo, pero Moshe decidió, digamos, interceder. Salvarlo. Sí, Claro. sí. Incluso en esta semana, en la playa de esta semana, vemos la relación con el agua, porque Moshe fue castigado por el agua, y Claro. porque tenía que golpear la piedra, y eso es lo que había visto el faraón, pero no sabía que había visto, por eso tiró a todos los chicos judíos al río, pero él se salvó. Bien, bueno, interesante. Obviamente que eran todos tzadikim y que todos ya tenían la Torá y todo, pero en el efecto que el líder podía tener sobre la generación, fue un proceso entre Noah, Abraham, Moshe, y así sucesivamente. Bueno, me parece interesante. Cada uno tenía su partecita. Así es. Pero también es un aprendizaje de cómo funcionan las dinámicas, que ningún extremo es demasiado bueno. Y No, seguro. por eso ni el extremo de que todo es de todos será bueno, ni el extremo de que nada es de nadie, solamente el del individuo a rajatabla, tampoco es bueno. Bueno.